plata es el plata. Son inmortal, sureños, cultivando lo nuestro. Nos sentiremos dueños de nuestras vidas. Y de nuestros anhelos. Latinoamérica, Latinoamérica, gesta blancas palomas que limpiarán los cielos. Gesta blancas palomas, sí, que limpiarán los cielos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Soy Gabriela Espinosa y les traigo la sesión número 3 de la cátedra Marketing aplicado a la cultura. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? SAC. Cuando yo diga SAC me voy a estar refiriendo al nombre que inventé para nuestro grupo de estudio, que es Semillero de Agentes Culturales. Ojalá les guste, cuando diga SAC van a saber bien a quién me refiero, que es nuestro grupo de estudio. Déjenme que voy quitando la música, que la pensé especialmente para ustedes, porque si no recuerdan que yo les hablé de que esta cátedra la vamos a situar en el contexto latinoamericano, ¿sí? Esta canción es bien alegórica por los temas que vamos a tocar en esta sesión, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis y voy a ser rápida, precisa y concisa, que tiene que ver con nuestra plataforma virtual que es Classroom. Ustedes cuando entran se van a encontrar con diferentes secciones o apartados, ¿sí? Que yo estoy pensando para organizar la cursada, como les dije desde el primer día, solo que bueno, me costó un poco de tiempo organizarme por cuestiones meramente familiares, personales. Bueno, pero acá estoy, volví, regresé y la idea es mejorar. Espero que les sea llevadera la cursada virtual, que nos amiguemos con la tecnología, porque de esta manera nos vamos a dotar de muchas, ojalá, habilidades digitales que vienen siempre bien conocer, aprender, y yo sostengo que la educación virtual es posible educar, bueno, yo lo estoy haciendo con mi hijo, y también aprender desde casa, educarnos en un contexto hogareño, obviamente que sí se puede. A nosotros los teatreros sí estamos tristes porque nos falta ese contacto, esa proximidad y ese abrazo que nosotros estamos acostumbrados siempre a tener, pero no por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados, ¿no? Bueno, entonces eso, ustedes cuando entren a la sala virtual, perdón, se van a encontrar con esas secciones. Y otra cosa es muy importante que sepan que nadie se va a perder nada, porque cada comentario que se haga, cada material que se suba, siempre ustedes van a tener el aviso, la notificación en su casilla de mail. Siempre va a estar ahí, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Cuando yo vaya subiendo las clases, las organizo siempre con número de sesión para que nadie se pierda, y también con la fecha que corresponde a esa sesión, ¿sí? Nunca detuve la música. Con la fecha que corresponde a esa sesión. Entonces, nadie se queda, digamos, sin saber qué ocurre en ese entorno virtual. ¿Sí me explico? Por otro lado, yo hago anuncios vía WhatsApp y vía también Facebook, nuestros grupos respectivos, ¿sí? Y sigo haciendo los anuncios de chicos, chicas, miren que subí tal material y esto, ¿sí? Y tal. Bueno, y en fin. Entonces, también lo importante es que sepan que dentro de la sala virtual van a encontrar, así como el número de sesiones que yo voy subiendo, acompañada del video de cada sesión, y que yo me tomé el trabajo de escribir también las clases para que ustedes puedan tener esa lectura acompañado de un anexo que sirve a los fines de profundizar el material ofrecido, ¿sí? El material bibliográfico ofrecido, entonces ustedes van a tener que leer eso, que sí es la lectura obligatoria, ¿sí? Por lo general también voy a acompañar por un material audiovisual, un video, para que sea más ameno y podamos allanar un poco
el camino de que sea una materia tan teórica, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por el otro vamos a tener también una biblioteca virtual que yo voy a ir subiendo todo el material que ustedes van a ir extrayendo, bajándolos a sus dispositivos o imprimiendo en sus medidas de sus posibilidades, se van a ir organizando, ¿sí? Y ese material es de autores que yo seleccioné para que podamos profundizar los temas que vemos en clases. ¿Me explico? ¿Sí? También vamos a tener una sección de foros en los que vamos a intercambiar ideas y las resonancias que nosotros vamos teniendo en la medida, en tanto y en cuanto ustedes profundicen también y vaya acompañado de lectura, ¿sí? Ustedes van leyendo el material y van subiendo sus dudas y todo queda grabado, todo queda registrado en nuestra sala virtual. Y también tenemos la sección trabajos prácticos, que todavía no subí ninguno, no se asusten, ¿sí? Y cuando yo lo suba, siempre va a figurar como tarea asignada, ya les dije, y ustedes van a tener el botoncito de subir tarea y después entregar tarea, una vez que suban los adjuntos. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, prácticamente más nada. Cualquier cosa la escriben, cualquier duda la tienen que poner eh, en los comentarios, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema de hoy. El tema de hoy es el origen y evolución de lo que es el Estado, que dijimos que Estado, sociedad civil, arte, cultura, campo cultural, son temas que siempre vamos a estar atravesando a lo largo y a lo ancho de nuestra cátedra, ¿sí? Entonces siempre son conceptos que van a ir y van a venir y siempre los vamos a ir relacionando unos con otros a lo largo de todos los temas que nosotros toquemos, ¿sí? Entonces, como les dijimos, como les dije, perdón, en la, en la clase que escribí, no siempre existieron los estados. Tuvieron que darse ciertas cuestiones, déjenme que busque el material. Eh, Traté de trabajar con la pizarra digital y no me gustó porque no escribo muy rápido. Les cuento que este es como el 10º video que grabo. Siempre las cuestiones técnicas. Bueno, nosotros les decíamos que siempre tuvieron que darse ciertos sucesos para dar un comienzo y un desarrollo de ciertos sucesos para que nosotros podamos hablar del Estado tal y como lo conocemos al hoy, ¿sí? Existen antecedentes históricos en las diferentes civilizaciones que, eh, que se fueron dando que tienen que ver con las relaciones de poder, ¿sí? Esas relaciones, mejor dicho, relaciones que fueron por un lado sociales y por el otro también fueron relaciones económicas, ¿sí? Esos dos factores fueron muy determinantes porque cuando hablamos de esos factores, hablamos del desarrollo de la agricultura, que en un principio servía para que los clanes se sustenten su propio alimento y luego servía para que se empiece a hablar de comercializar y de hecho hacer comercio, ¿sí? Y así de esa manera fue evolucionando la relación bueno, del intercambio, de la, del intercambio, ¿sí? Y luego surgió algo llamado tenencia de tierras vinculado a las familias y a los clanes, en lo que yo voy siguiendo mis anotaciones. Acá se ve. Relacionado a la familia y a los clanes, ¿sí? Que tiene que ver con un elemento de estratificación social. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto ustedes o nosotros, bueno, en la época se tenía tierras, una relación de tenencia de tierras, se iba convirtiendo en un gran instrumento de estratificación social. Es decir, cuando más tierra tenías, mejor posición ocupabas. Entonces, la fijación y tenencia de ciertas tierras
en un territorio esas relaciones económicas de las que hablamos, de intercambio comercial y sobre todo la necesidad de centralizar el control, hicieron surgir dos tipos de estados, ¿sí? Entonces, rebobinamos. Esa tenencia de tierras que estaba muy relacionada con la estratificación social ya a esa altura, ¿sí? Que de alguna manera posicionaba socialmente, y esa necesidad de centralizar el poder dio eh, como, como consecuencia el nacimiento de dos tipos de estados, ¿sí? Claro que seguramente hubieron muchos factores más importantes, pero estos son los más elementales, por así decirlo, ¿sí? Y dieron lugar a que se surjan dos tipos de estados. ¿Cuáles son esos dos tipos de estados? Quisiera escribir en algún lado. Esos dos tipos de estados son la polis por un lado, ya nos saltamos las polis griegas, las famosas ciudades de estados que seguramente ustedes estudiaron en historia, y también los imperios, los grandes imperios. ¿Recuerdan los imperios de Oriente, de Occidente? Bien, esos tipos de estados. Pero claro, nosotros al hablar de Estado vamos a dar un gran salto en el tiempo, tal y como nosotros hoy lo entendemos, como esa institución de estructuras y de, mejor dicho, de reglas dadoras eh, para una comunidad. Y entonces, ese gran salto que vamos a dar en el tiempo, nos vamos a situar entre el siglo XII y el siglo XIV. Vamos a hablar de feudalismo, nos vamos a Europa, ¿sí? Europa occidental, y nos vamos a centrar en aquello que en algún momento también estudiaron en historia, y que es el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Es un sistema de poder no solo militar, sino de relación de poder, ¿sí? Entre el amo y su vasallo o sus vasallos, fijándose siempre un alto nivel de identidad y de lealtad, ¿sí? Y ahí es cuando nacen las sociedades, las ciudades-estado, ¿sí? Eh, ese, el feudalismo que estaba basado en ese sistema de jerarquía social ya a esta altura, va a ser el encargado de que en los años posteriores se sienten las bases para el desarrollo de lo que va a ser el Estado moderno tal y como lo vamos a estudiar, ¿sí? Em, a ver si puedo seguir con el material que yo preparé para ustedes. No alcancé a preparar plantillas de ningún tipo. Como les decía, el concepto de Estado, y déjenme que comparta aquí, es fundamental, ¿sí? Para que nosotros podamos eh, entender el funcionamiento luego de lo que va a ser las políticas públicas y en específico las políticas culturales, que es lo que nosotros tenemos que profundizar, ¿sí? Bueno, vamos a decir que el Estado es una estructura institucional generadora de reglas. A ver si me sale. Es una estructura. Bueno, esa es mi intención, ser un poco más didáctica. Institucional, generadora de reglas, ¿sí? Entre las tantas definiciones de Estado, ¿no? Así como arte y cultura también tienen muchísimas definiciones. Eh, ¡Qué horror! Mi letra, les pido perdón. Bueno, pero como les dije, este es el video número 10 que grabo y este es el que queda, ¿eh? Porque ya es muy tarde. Bueno, entonces les decía que el Estado es una estructura institucional generadora de reglas. Y esa es una manera de definir, ¿sí? Al Estado en la cual nosotros, o sea, los ciudadanos,
o sea, nosotros, los ciudadanos, o también le decimos los actores de la sociedad civil, ¿sí? Los ciudadanos o actores de la sociedad civil debemos acatar esas ciertas reglas por medio de la Constitución, ¿sí? Por medio de la Constitución Nacional. Ay, perdón. Bueno, em, por medio de la Constitución Nacional, ¿sí? Vamos a acatar esas reglas en tanto y en cuanto nosotros somos actores de la sociedad civil o somos precisamente esos ciudadanos, ¿sí? Entonces, esas reglas están plasmadas en la Constitución y que nosotros como ciudadanos tenemos que acatar, como lo dije, ¿sí? Y hay otro concepto muy difundido, que es la definición que da la Real Academia Española, la RAE, sobre el concepto que es el Estado. Y dice que es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva formada por un conjunto de instituciones no voluntarias que tiene el poder de regular la vida nacional de un territorio determinado, es decir, de un país u otro. Esta definición, que también nosotros queremos denotar, es de un autor que vamos a tomar, que es Max Weber, ¿sí? ¿Qué dice Max Weber? Max Weber. A ver, déjenme. El que dice que el Estado... Ay, el Estado es un monopolio, ¿sí? Que reclama para sí... No, ajá. Es un monopolio que reclama para sí la violencia legítima, ¿sí? Es el Estado, vuelvo a repetir, es una organización que reclama para sí el monopolio sobre la soberanía, ¿sí? Y habla también de, ¿qué es decir? La violencia legítima. Dentro del Estado hay instituciones. Dentro del Estado encontramos instituciones como lo son las Fuerzas Armadas, voy a ir más rápido, las Fuerzas Armadas, las instituciones públicas, la policía. Uy, este tema es súper complejo y muy extenso, ¿sí? Entonces, en estas instancias y por medio de estas instituciones, el Estado asume la defensa, por ejemplo, así como también a través de gobernación, justicia, seguridad, asume, bueno, en las relaciones exteriores también, asume el poder, ¿sí? Y ejerce el poder. A ver, vamos a borrar de acá y vamos a recompartir. Y también quisiera, volviendo a la clase que yo les escribí, hay una pregunta que sirve para problematizar, perdón, esta cuestión del Estado. Y es la siguiente. ¿Es lo mismo? ¿Dónde está la pregunta? Déjenme que la busque. La pregunta sería,
¿Es lo mismo gobierno y el Estado? Y no es lo mismo. No encuentro la pregunta. Ahí está. ¿Es lo mismo hablar de gobierno, de Estado? Seguramente, como les dije, es una pregunta que está dando vueltas por ahí, pero no, yo les cuento que no es lo mismo el gobierno que el Estado, porque el gobierno es el conjunto de personas que conducen al Estado y ejercen el poder político en la sociedad, ¿sí? La formación de un poder de gobierno existe desde la antigüedad, es decir, previo a la existencia de lo que era el Estado moderno, vuelvo a decir, tal y como lo conocemos ahora. Ahora voy a hacer pausita porque se me está acabando la batería. Lo voy a enchufar así al aparatejo. Les dejé un video como para que puedan introducirse acerca de lo que es el Estado o los orígenes del Estado moderno, que es el que nosotros nos vamos a situar, y especialmente en una distinción, ¿sí? Sobre todo lo que yo acabo de decirles, si es lo mismo Estado y gobierno, ya dijimos que no. Y hay otra distinción de dos estados completamente diferentes, que nosotros vamos a profundizar un poquito con la lectura, ¿sí? Del material, que es, por un lado, el estado de bienestar y por el otro, el estado neoliberal o en un contexto bajo los efectos, mejor dicho, del capitalismo, ¿sí? Hay un autor que se los voy a presentar, que es O'Donnell, y también un video que les dejé, así como ese video ilustrativo, ¿sí? Con gráficos muy atractivos y muy didáctico acerca de lo que es el Estado. También les dejé un video de Oslak, que es un sociólogo, historiador, eh, politólogo también, muy interesante, y hace las distinciones de lo que sería el Estado, la sociedad civil y las instituciones que operan el poder por medio del Estado. Sería como al revés también, ¿no? El Estado opera el poder por medio de las instituciones. Y nosotros, como actores de la sociedad civil, acatamos esas reglas que imponen esas instituciones estatales por medio de la Constitución Nacional, ¿sí? Ahora, hay otro autor que es O'Donnell, ¿sí? Que él también acerca una definición, y ya se van a dar cuenta con la lectura de la sesión que yo les escribí. Pucha, que se me cierra. Ahí está. Señala como primer paso, porque hay varios autores y muchas definiciones de lo que sería el Estado, ¿sí? Señala este autor O'Donnell, como primer paso propongo la definición del Estado. Y él entiende por Estado que es el conjunto de instituciones y de, además, relaciones sociales, la mayor parte de ellas sancionadas y respaldadas por el sistema legal de ese Estado. Estábamos hablando de la Constitución, ¿sí? Nacional, que normalmente perpetra y controla el territorio y los habitantes de ese conjunto, o que ese conjunto pretende delimitar geográficamente, y esas acciones tienen como recurso para efectivizar sus decisiones que toman la pretensión de monopolizar la autorización, se me fue de nuevo, perdón, la autorización legítima de los medios de coerción física. Atentos a eso, ¿no? Para poder analizar muchos sucesos. Y además pretenden ejercer supremacía del control de dichos medios que algunas agencias especializadas del mismo Estado normalmente ejercen sobre el territorio. Hay un autor que también me encanta, que es Antonio Gramsci, que es, en su tiempo fue periodista, fue un gran pensador, casi filósofo, ¿sí? Que fue muy perseguido en su época, de hecho fue preso político, que él también habla de un término que va a atravesar ciertos temas de la cátedra, como lo es la hegemonía cultural. Cuando toquemos la parte de los temas de cultura lo vamos a ver, pero Antonio Gramsci sostiene que el Estado opera ese poder
político por medio de las Fuerzas Armadas, ¿sí? A ver, y acá. Y que, volviendo a este autor, a O'Donnell, él define 4 dimensiones del Estado. Primero dice que la primera dimensión sería como un conjunto de burocracias, ¿sí? De relaciones sociales, de comando y obediencia, que está jerárquicamente pautado por esas reglas formales y explícitas. ¿De qué manera se explicita? Lo dijimos, por medio de la Constitución, ¿sí? Por medio de las leyes que rigen esa Constitución que nosotros acatamos como actores de la sociedad civil, ¿sí? Y después también otra dimensión sería un sistema legal. Otra dimensión, la tercera dimensión, es el foco de identidad colectiva para quienes habitan el territorio. ¿Y por qué lo hace o por medio de qué? El Estado opera por medio de los símbolos patrios, por ejemplo, ¿sí? Y la cuarta dimensión, que sería un filtro entre el interior y el exterior del territorio, ¿sí? Estamos hablando de relaciones exteriores, que delimita mercados y poblaciones. Y cuando estas 4 dimensiones se desempeñan bien, el Estado cumple su crucial papel de articulador y ordenador de la diversidad. Y eso para que lo sigamos leyendo en el material que les subí. Y por otro lado, vamos a distinguir lo que sería el estado de bienestar, como les dije, ¿no? Que es bien distinto del estado neoliberal. También les puse un video acerca de lo que sería el estado, un análisis del estado neoliberal del gobierno de Menem, específicamente. Así lo pueden analizar y lo podemos relacionar también con lo que vamos explicando, lo que vamos viendo, ¿no? Lo que vamos leyendo juntos. A ver, ¿dónde está? Hay otro autor que puse en la bibliografía que es Andersen, ¿sí? Y que él habla de un aspecto central del estado de bienestar. Él sitúa el análisis en los estados de bienestar en un contexto europeo, ¿sí? Y también en Estados Unidos, donde esos estados fueron consecuencia de una necesidad de recomponer tanto la economía como la política o la vida social. Luego de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando en un contexto de posguerra, la depresión posguerra, ¿sí? Que sería llamada la depresión posguerra. Entonces, entre los años 1939 y 1945 aproximadamente, entonces él sitúa ese análisis o ese modo de obtener la legitimación del sistema capitalista ya operante en la época, ¿sí? Es un montón, es como resumir tanta información resulta un poco complejo, ¿sí? Pero para este autor, para Andersen, el aspecto social central, del estado de bienestar es la ciudadanía social fuertemente asociada al concepto de desmercantilización y para comprender la naturaleza de ese estado, no sé si se me estará escuchando francamente porque me sale un cartelito que no se está grabando el sonido del micrófono. Así que no sé, ojalá que sí. Entonces estamos en la distinción de lo que sería el estado de bienestar, ¿sí? Y para que esas condiciones del estado de bienestar se den, hay que tener en cuenta no solo los derechos, sino también los deberes, ¿sí? Déjame un segundo que chequeo el tema del sonido. No estoy segura si lo está grabando y ya sería como la 11ª vez que grabo el video. Bueno, estamos hablando de la caracterización o la distinción de lo que sería el estado de bienestar para este autor en particular, para Andersen, ¿sí? Y él define el estado de bienestar
como los derechos sociales, y que esos derechos sociales se conceden en base a la ciudadanía y no al comportamiento de los individuos. A ver, ¿cómo sería esto? Esto supone una desmercantilización del estatus de los individuos con relación al mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que esta desmercantilización implica que una persona puede reproducir su vida sin depender del mercado, ¿sí? Y de acuerdo a eso recibe prestaciones porque constituyen un derecho humano, esas prestaciones que otorga el Estado. Entonces, por eso de alguna manera se refuerza al obrero, ¿sí? Y se acentúa que el obrero, a través de la fuerza de su trabajo, obtiene ciertos derechos que le otorga el estado de bienestar, ¿sí? Y distingue a su vez, ¿por qué se cierra esta vez? Distingue a su vez dos tipos de estado de bienestar, ¿sí? O tres tipos, perdón. Por un lado, el estado de bienestar liberal, en lo que predomina la ayuda a quienes carecen comprobablemente de medios para proveer su subsistencia. Por otro lado, distingue el estado de bienestar conservador, ¿sí? Y que este tipo de estado está vinculado a un estatus social. ¿Por qué? Porque las prestaciones van a depender siempre de los aportes del trabajo y de la situación del empleo de esos aportantes, ¿no? Los provenientes de la sociedad civil, esos trabajadores, en tanto y en cuanto hagan sus aportes por medio del empleo, van a obtener esos beneficios, ¿sí? Y en ese tipo de estado, en el estado de bienestar conservador, hay que tener ojo y hay que tener presente que la Iglesia siempre mantiene una fuerte influencia y que tiene que ver más bien con la defensa de la conformación de la familia tradicional, ¿sí? Eso lo van a profundizar también con la lectura. Y también, por otro lado, otro tipo de estado de bienestar son los sociales demócratas, y que tienen que ver con estándares y un estado de bienestar que promovió la igualdad, estoy hablando específicamente de Estados Unidos, ¿sí? Y esos servicios y prestaciones fueron elevados a niveles muy altos porque la igualdad siempre está garantizada en tanto y en cuanto se hagan aportes también y suministra prestaciones directamente y se protege a los niños y el Estado se responsabiliza del cuidado de los niños y los mayores. Eso también lo van a profundizar en la lectura. Y acá déjenme que pause un rato. Por último, y ya para ir cerrando, vamos a hacer un abordaje de un autor que también sigo mucho y que me gusta desde bandera brasilera. Es Boaventura de Sousa Santos, ¿sí? Y que él, aparte de, bueno, sociólogo también, y que él afirma y define ciertas características del Estado, otro tipo de Estado que nosotros tiene que ver con el neoliberalismo, o con el liberalismo, mejor dicho, el Estado capitalista. Y él hace, a modo ilustrativo, como les puse en la clase escrita, hace la afirmación de que el Estado tiene 6 características fundamentales que las van a encontrar en el material de lectura, ¿sí? Él dice, por ejemplo, que el Estado capitalista es una forma política nueva, aunque está bastante desarticulada la historia, ¿sí? También otra de las características, que también no tiene una conformación política rígida, sino que es una condición múltiple y diversidad histórica a su vez. Y bueno, y ahí van a ir, él va desarrollando todo y les quiero presentar lo que yo subí. Dame un segundo.
Por un lado tenemos lo que es la clase escrita. ¿Ven? Acá voy a avanzar, ¿sí? Ahí les explico un poquito de qué va. Y luego ya empezamos a desarrollar los temas propiamente dichos. Ya no quiero aburrirlos más, ustedes van a leer en su casa y les prometo que es una lectura bastante ágil. La hice con la idea de que sea de fácil lectura dentro de lo posible, ¿sí? Este sería el material de la clase escrita. Y por el otro lado tengo el anexo. ¿Sí? Acá está. Este es el anexo que van a encontrar que, como bien dice, acá el cartelito que les pongo, es de lectura complementaria. ¿Sí? Bueno, y ya para ir cerrando, acá ven, conformación de los estados de Latinoamérica. Está bien interesante el tema. Yo les confieso que las ciencias políticas no son mi fuerte, sin embargo, al ser gestora cultural, me veo obligada a estudiar y profundizar mucho más estos temas. Ya van a ver que en la medida que vayan pasando las clases, yo voy a ir tomando más confianza y bueno, voy a ir desarrollando con más solvencia todos los otros temas, porque sí soy más especialista en los otros temas que siguen. Bueno, espero no aburrirlos, no sé si el tiempo se me corta, es un tiempo determinado para esta sesión. Les pido por favor que lean el material, lean y vean los videos que van acompañados también al material. En la sesión número 4 vamos a ver todo el campo del arte, ¿sí? Vamos a arribar a conceptualizar y también a ver un poquito de historia del arte y a ver de qué manera podemos definir qué es el arte para ustedes, qué es el arte para nosotros, ¿sí? Y después seguimos con cultura, con la Ley Nacional del Teatro y así sucesivamente cada sesión. Les mando un abrazo, cuídense, abríguense porque está bastante frío. Bueno, un abrazo virtual, nos estamos viendo en la sala de clases, nos estamos leyendo, los estoy leyendo. Un abrazo gigante. Chao.